Muy bien, muy bien. Tómate tu tiempo, hombre. Finalmente el invitado es usted. Bueno, entre tanto decirle a los colegas que están asistiendo como espectadores que ya el día de mañana habilitamos todo el módulo de certificación para descargas, así que si ya han hecho su procedimiento súper bien, porque vamos a tenerlo a tiempo, y si no, pues estamos a tiempo de hacerlo. Muy bien, ya estamos viendo tu pantalla, por favor, colócala en modo de presentación, Reiber. Muy bien. Ponlo en modo de presentación y Sí. ya tú gobiernas tu PowerPoint como habitualmente lo haces. Entonces, estás en uso de tu tiempo y espero que lo disfrutes. Bueno, entonces, retomando un poco lo que planteaba el doctor Fontaine, en realidad lo que yo quiero presentar es una reflexión sobre la naturaleza dual de la historia como conocimiento, y eso se refiere a su componente artístico-literario y su componente científico. Esta dualidad tiene una tradición muy prolongada, lo que se puede conocer como la historia de la historia, y para nosotros poder trabajar ese aspecto, pues tendríamos que incursionar en una caracterización general de la historia de la historiografía, que significa las distintas maneras cómo ha sido pensada la historia, cómo ha sido planteada la investigación histórica. Y esta reflexión quiero plantearla para abrir también un poco la discusión acerca de lo que el doctor Fontaines planteaba sobre cómo se hace la investigación histórica. La investigación en historia requiere entender que pues a lo largo de mucho tiempo la historia ha ido madurando como conocimiento, como disciplina, con unas características científicas, pero que eso no niega sus raíces, que tienen mucho que ver con un componente artístico. Entonces quiero centrar la reflexión sobre esa doble característica, esa dualidad de la historia como conocimiento, ¿no? Quiero iniciar planteando una premisa central, ¿no? Y es que la historia nace en la antigüedad grecolatina como género literario, y en el transcurso de los siglos XVIII y XIX adquiere su identidad científica. La naturaleza artística y perfil científico de la historia son esenciales en su carácter de conocimiento de los hombres en el tiempo. Esta última idea es de un autor muy importante dentro del campo de la teoría de la historia, que se llama Mark Bloch. A lo largo de la presentación vamos a ir viendo algunas ideas de figuras relevantes que han pensado, han reflexionado sobre la naturaleza de la historia. Y aquí quiero resaltar el hecho de que la historia, pues, como conocimiento, no se refiere únicamente al pasado. El tiempo histórico lo segmentamos porque necesitamos aprenderlo, necesitamos estudiarlo, pero realmente el tiempo es uno solo, y el devenir de los hombres es un devenir que está ligado tanto con el presente como con el pasado. Después vamos a ver que la historia está ligada íntimamente, profundamente con el historiador, y el historiador estudia la historia desde una óptica del presente. El historiador va o estudia el pasado desde una lectura que él hace desde su realidad actual. Entonces decimos que la historia posee en sí misma una dualidad que determina su método. La historia, por un lado, es arte y por otro lado es ciencia. En sus orígenes, en la antigüedad, en la Grecia clásica, la historia nace como un género literario. Y los griegos
pues le atribuyen una musa, que es Clío. De las 9 musas de la historia, para las 9 musas del conocimiento y del arte, los griegos asumían que la historia estaba guiada por la musa Clío, ¿no? Eso en la antigüedad, pero después vamos a ver que más o menos desde la época de la Ilustración, la historia va a adquirir una serie de herramientas que van digamos, a sacarla de su naturaleza 100% literaria y le va a dar un componente científico. Por eso es importante ver un poco lo que llamamos la historia de la historiografía, para entenderlo. Entonces, la naturaleza artística de la historia está allí porque, siguiendo un poco lo que dice Leon Halkin, la historia es un arte porque plantea un esfuerzo de reconstitución y de exposición de un pasado caducado. Imagínense ustedes el nivel de exigencia en cuanto a creatividad, incluso hasta de imaginación, por parte de alguien que crea conocimiento histórico para aproximarse a esa meta de reconstruir algo que ya no existe, porque el pasado, digamos, existe ligado al presente, sí, pero de manera directa el historiador no lo puede trabajar. Por eso el historiador trabaja con huellas, con indicios, con evidencias, que son las fuentes históricas, pero esto le exige al historiador, como también lo indica Halkin, un nivel de sensibilidad, una capacidad para transmitir y un nivel de imaginación. Esto, como decía, nace en la antigüedad griega. Heródoto de Halicarnaso escribe el primer trabajo que consideramos un trabajo de índole histórica, y él plantea en los 9 libros de la historia que su intención es preservar el recuerdo, preservar la memoria de los hechos para que no se pierdan. En esta época de Heródoto de Halicarnaso, de otros autores como Tucídides, la historia nace como una investigación del presente y una investigación de un pasado reciente, en una mentalidad que ve el tiempo histórico como un proceso cíclico, un proceso de retorno, ¿no? Porque los griegos tenían una idea muy pesimista, una visión algo pesimista de la vida y la fatalidad, el destino, eran variables que no se podían controlar. De tal manera que en los 9 libros de la historia, luego las obras de Tucídides, incluso la historiografía latina con Polibio, van a presentar estas características. Pero esa visión del tiempo se transmite en un escrito que, por supuesto, es narrativo, tiene una connotación de crónica, y por eso la historia nace como un arte, el arte de transmitir, el arte de comunicar, el arte de preservar el recuerdo, la memoria. Dice Henry Marru que toda investigación histórica implica un progreso en el alma de su autor, ¿no? Y Paul Valéry dice que la historia es inseparable del historiador, porque indudablemente que la historia va a ser producto de unas destrezas que el historiador va desarrollando y que le permite acercarse a su objeto de estudio. A mediados del siglo XIX, digamos, ya cuando el núcleo del método histórico, que es el método crítico, se consolida, entonces se asume pues que la historia no es ya una rama de la literatura, cosa que no implica que no tenga ese componente literario. Claro que lo tiene. No hay investigación histórica que esté alejada de ese componente literario. Bueno, después de la antigüedad, en esta historia de la historiografía, lógicamente que habría que decir algunas cosas sobre
la historiografía medieval. Estamos dando un salto para no extendernos mucho, pero a diferencia de los griegos, en la historiografía medieval hay una visión del tiempo que no es cíclica, sino que es lineal, porque el cristianismo va a introducir la idea de un camino ascendente, ¿no? El hombre transita un camino que lo conduce al encuentro con Dios, y por lo tanto no hay un retorno, no hay eh, una visión trágica de la historia, sino que hay una visión de salvación. Pero cuando llegamos al Renacimiento, eh, ese contenido eh, religioso que prevalece en los escritos de San Eusebio, en los escritos de San Agustín, va a ser sustituido progresivamente por un discurso secular, porque recordemos que en el Renacimiento, con el humanismo, con el racionalismo, el hombre se va a asumir como centro del universo. Es el antropocentrismo. Y entonces los autores del Renacimiento, bueno, rescatan un poco el legado de Heródoto y de Tucídides, en el sentido de que también en la antigüedad el relato era secular. Muy importante, porque hasta ese momento eran los dioses los que controlaban el destino de los hombres. Heródoto se distancia de esa posición y comienza a manejar argumentos de índole racional, y Tucídides da el paso definitivo. En el Renacimiento esto se retoma para sustituir el discurso de índole religioso, que sí también tiene su crónica, tiene su componente muy literario, porque hasta este momento no hay una consolidación del método crítico o método histórico. ¿Cómo va a ir naciendo el método histórico, el método crítico de la historia? Va a ir naciendo justamente en esta etapa del Renacimiento y se va a ir consolidando en los dos siguientes siglos, siglo XVII y XVIII, y hay un cierre definitivo con el siglo XIX. Vamos a ver que en el siglo XVII aparece el primer aspecto que define, que caracteriza el método histórico, su núcleo crítico, y es a través de la crítica de documentos. Es Jean Mabillon quien, con su obra sobre la diplomática, sienta las bases para el estudio de la procedencia de los documentos, la procedencia de los diplomas, de los documentos, porque este personaje comienza a aplicar técnicas para determinar si un documento es verdadero o si un documento es falso, si un documento ha sido adulterado o si no ha sido adulterado. Y esto forma parte de la parte heurística de la investigación histórica, determinar hasta qué punto la fuente, el documento que maneja el historiador es una fuente fidedigna o si es una fuente adulterada. Esto, por supuesto, tiene que ver con el racionalismo, porque se introduce la duda. Descartes va a hablarnos del peso de la razón, y esa razón acompañada de no asumir las cosas como verdaderas porque sí, sino ir a su origen, y lo que pudiéramos llamar una duda racionalmente conducida. Esa duda racionalmente conducida es importante para conducir, para desembocar, perdón, al conocimiento. Esto se introduce entonces en esta etapa del Renacimiento y en el siglo XVII con el fraile Jean Mabillon. Es el inicio de la diplomática y es el inicio de una técnica que después va a llamar la atención, porque la historia se consolida como disciplina a partir de la interdisciplinaridad. Es decir, la historia necesita entrar en diálogo con otras disciplinas para poder cumplir con su tarea de establecer un diálogo entre el presente y el pasado, como diría el
el profesor Edward Kapp. Hay una transición, efectivamente, hacia la ciencia de la historia. Es debatible, por supuesto, hablar de una ciencia de la historia, pero lógicamente que la forma como se ha debatido la noción de ciencia en el siglo XX nos da un margen para decir que la historia tiene tiene un método, tiene unos procedimientos que aseguran o garantizan un conocimiento más o menos objetivo, más o menos subjetivo, digo porque probablemente que una de las cosas que se asumen en la historia es la subjetividad. Decíamos al principio que la historia está íntimamente unida al historiador. Bueno, con el racionalismo ilustrado del siglo XVIII se va a reivindicar la razón. Y la razón implica la idea de creer en la capacidad del hombre para progresar, es decir, la capacidad que tiene el hombre para ir en el tiempo avanzando hacia unos niveles cada vez más superiores. Esta mentalidad, fíjense que tiene que ver con la Edad Media, porque en la Edad Media el tiempo es lineal. En la antigüedad no, en la antigüedad el tiempo era un retorno, era cíclico. Pero aquí el protagonista pues ya no es Dios, sino que es el hombre. El hombre es el que por medio de la razón es capaz de llegar a unos niveles superiores de organización. Gibbon, que es un autor del siglo XVIII, hace referencia a ese tiempo lineal. Dice que cada época en el mundo ha incrementado, se ha ido creciendo la riqueza, la felicidad, el conocimiento, la virtud de la raza humana. Es decir, que, bueno, pues en el pasado las cosas no estaban muy bien, pero en el presente y en el futuro van a estar mejor, porque el hombre va a echar bases para consolidar una nueva realidad. Aquí hay un gran un optimismo enorme por la condición humana. En esta época, que es la del siglo XVIII, que es la época de la Ilustración, Montesquieu va a decir que para nutrir el conocimiento histórico hay que considerar el peso del espacio, la incidencia del espacio en el desarrollo de las sociedades. Aquí hay una especie de determinismo geográfico, o sea que el medio influye para que el hombre se organice en sociedad de una manera o de otra. El medio determina. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque este autor, Montesquieu, está buscando formas de entender la organización social del hombre, que es una variable muy importante para el historiador. El historiador no se limita a reconstruir hechos de manera aislada. El historiador quiere una visión de totalidad, una visión global del proceso histórico de la sociedad. La historia no busca estancos, la historia no busca hablarnos de segmentos, no, la historia busca darnos una comprensión integral de la sociedad y para eso la historia se ubica en el tiempo. Entonces aquí comenzamos a ver la idea de la cronología, o sea, la sucesión de momentos, de fechas, y se va a entender como una cadena causal y evolutiva. O sea, unos hechos son causa de otros y conducen a una evolución, a un proceso ascendente. Esto lleva a un relato racionalista que se basa en la crítica documental. Es decir, comenzamos a ver un mayor interés por demostrar lo que se dice. ¿Cómo lo demostramos? Tenemos que ir a los documentos. ¿Por qué? Porque el historiador se acerca al pasado de manera indirecta. El historiador se acerca al pasado por medio de las huellas, de los vestigios, de las reliquias, o sea, de las fuentes históricas, que en este primer momento se consideran son los documentos. Después vamos a ver que el concepto de fuente histórica se va a ampliar, no son solamente los documentos. El siglo XIX se considera el siglo de la historia.
porque el siglo XIX termina de echar las bases para que surja la historia como conocimiento, conocimiento con características científicas, con un método. Aquí entonces, digamos, lo central sería que la historia es razonada y documentada. Es la razón aplicado al análisis de las fuentes, pero no solamente para narrar hechos, que es la crónica, sino para generar una visión de conjunto. Y entonces veremos que aparecen unas escuelas historiográficas donde unas se inclinan más por el componente científico y otras tratan de darle a ese componente científico un matiz literario, que era lo que veníamos comentando cuando comenzamos la disertación. La raíz literaria no desaparece, solo que, digamos, algunas escuelas no le prestan mucha atención y otras, pues, sí la valoran. Donde no se le prestó mucha atención es en la escuela alemana del siglo XIX, porque la escuela alemana trata de amarrar, de darle una configuración definitiva al método histórico. Ahí hay dos personajes importantes, ¿no? Niebuhr marca la transición de la erudición, es decir, de la revisión de los documentos, de la evaluación de los documentos para ver su origen. Él marca una transición de allí a la ciencia de la historia con un método. Y ese método le va a permitir hacer conexiones significativas entre acontecimientos y estructuras. La crónica me relata hechos, pero en la historia vemos la relación de esos hechos con un plano estructural, un plano global, no de manera aislada. Ranke, Leopoldo van Ranke, es quien más le va a dar empuje a esta concepción empirista de la investigación histórica, y él llega al extremo de decirnos que la historia es narrar las cosas tal y como sucedieron. Incluso para él, el acopio documental del historiador puede neutralizar su subjetividad. Porque, claro, con el avance del positivismo, era difícil en este contexto hacer creer que la historia era objetiva. La objetividad en la historia, como tal, implica un nivel de acercamiento con la verdad, una verdad construida por el historiador a partir de unas evidencias, pero no puede ser entendida como algo absoluto, porque, digamos, el historiador trabaja con unas fuentes que son una muestra de un océano. O sea, en ese océano él pesca unas evidencias, que no las puede pescar todas, porque pues hay épocas donde es más difícil ubicar las fuentes, hay épocas donde se puede tener unas evidencias, pero por más que logre un acceso amplio a las fuentes, no va a tener una cobertura total. Por eso, la investigación histórica se centra en problemas que suscitan preguntas, y ahí es donde arranca la investigación histórica, cuando alguien que hace investigación se interroga sobre un aspecto que no está resuelto, y esa interrogante lo lanza a buscar respuestas a través del método histórico, que lógicamente tiene una gran conexión con el acopio documental. A diferencia de la escuela alemana de Niebuhr y Ranke y otros personajes, la escuela romántica francesa, que también es del siglo XIX, se interesa por el método, se interesa por el estudio de los documentos, pero justamente
por esa índole romántica, trata de retomar las raíces literarias de la historia. Y entonces se le da como que una combinación entre la plasticidad narrativa y la erudición. Porque la historia, lógicamente, que al narrar requiere, digamos, colorido, requiere plasticidad, requiere la capacidad de transmitir eh, y llegar al lector. Para eso hay que tener una destreza, digamos, una destreza literaria. Aquí hay un menor énfasis en la aplicación del método en comparación con la escuela alemana. Michelet, Jules Michelet, es también uno de estos historiadores del romanticismo francés. Él es el precursor del concepto de totalidad en historia. Él decía que el estudio del hombre individual debe ser la filosofía y el estudio del hombre social es la historia. O sea, la historia no está para estudiar al hombre como ser aislado. La historia está para estudiarlo como ser social, en interrelación, en conexión con los diversos ámbitos que constituyen la sociedad. Digamos que él es el primero en plantearse esa historia en su conjunto, no en aspectos aislados o estanques. Con Michelet y otros historiadores franceses surge el nacionalismo romántico y la historia tiene como que una utilidad, tiene un fin. La historia está para crear identidad. La historia está para reforzar la identidad y reivindicar al pueblo como agente histórico. Porque en el pasado el protagonismo se le daba a personajes relevantes. La atención de quienes hacían relato histórico muchas veces se enfocaba en un personaje, en algunos personajes. Pero con Michelet y los románticos, entonces la mirada se va a ampliar y nos van a decir, no, vamos a ver lo colectivo, vamos a ver la acción del pueblo. Y eso tenemos que estudiarlo en relación con una identidad. Bueno, también en Francia, con Comte, a partir de las repercusiones del trabajo de Comte, va a surgir la historiografía positivista. Y esta historiografía, bueno, se relaciona con lo que veíamos de la escuela alemana, porque aquí también se vuelve a la idea de que hay que hacer una observación minuciosa de los textos, de que el historiador tiene que reconstruir el pasado a partir de una revisión exhaustiva de los testimonios. Y se le va a dar mucha connotación, mucha fuerza a la observación. El historiador observa. La historia es ciencia de la observación. El historiador observa a partir de huellas, de evidencias. Lo hace, dice Husserl de Coulanges, dice que así como el químico tiene la forma de observar su objeto de estudio, pues el historiador también tiene la forma de observarlo de manera minuciosa, porque tiene las fuentes, porque tiene los documentos. Michel Seignobos también, Seignobos y es el personaje que crea unos manuales para explicar el método de la historia, que todavía hoy incluso se utilizan porque es el manual clásico para el historiador, y eso lo arma Seignobos con Langlois. Ambos franceses explican muy bien la crítica histórica. Explican la crítica histórica, que es el método crítico, que es el núcleo del método histórico. Y claro, como buenos tratadistas de esto, ellos van a insistir que hay que examinar los documentos para llegar a determinar los hechos pasados, de los cuales esos documentos son huellas, son evidencias que quedan. Pero, bueno,
allí está delineado el método histórico y allí está delineado parte de lo que va a ser la condición de la historia como disciplina, ¿no? Un procedimiento que implica revisar las fuentes, determinar la procedencia de las fuentes, determinar si lo que la fuente dice es cierto o no. Lo determina el historiador contrastando esa fuente con otras fuentes, sobre todo con fuentes directas, llamamos fuentes primarias, a las que vienen de la época, que a las que vienen de los mismos actores de la época. Entonces el historiador debe saber discernir cuando una fuente plantea la realidad o cuando ha sido adulterada. ¿Cómo lo hace? Bueno, comparando, contrastando diferentes testimonios. Eso. Y luego el historiador, a partir de estas operaciones, comienza a hacer una crítica y un proceso hermenéutico, un proceso de interpretación que va a depender de las preguntas que él se formuló cuando inició su trabajo. Esas preguntas generan unas respuestas que el historiador encuentra en los documentos, pero que no son suficientes como para estar narrando hechos. El historiador no se tiene que limitar a narrar hechos, a describir, sino que el historiador tiene que dar una explicación sobre un pasado que él lee a partir de los prejuicios, para citar a Gadamer, a partir de los prejuicios que el propio historiador tiene, y así le va a dar sentido al relato. Pero vamos a ver que en esta época, esta insistencia de los positivistas, esta insistencia de la escuela alemana por el método, crea una especie de divorcio a lo que Nietzsche llama una historia viva. ¿Por qué? Porque el aspecto de los objetivos que se persiguen y el aspecto del componente literario de la historia como que no se valoró lo suficiente. Entonces Nietzsche dice que tenemos necesidad de la historia para vivir y obrar, y no para desviarnos negligentemente de la vida y de la acción. Queremos servir a la historia en tanto ella sirva a la vida. Porque es que Nietzsche tiene un planteamiento ligado al vitalismo. Y entonces él creía que esto que hacían los historiadores era muy infructífero, muy limitado, no daba respuestas a los dilemas existenciales del hombre por esa carga de cientificismo que se le quería dar a la disciplina. Y Nietzsche llama a buscar en el pasado lo que realmente es importante para el ser humano, que es la vida, porque él tenía una coincidencia con Rousseau, ¿verdad? La ilustración de la condición natural del hombre. El hombre es un ser natural ligado a la naturaleza. Si lo separamos de la naturaleza, no va a ser feliz. Nietzsche dice, esta historia que nos están presentando aleja al hombre de la naturaleza. Bueno, después, en esta historia de la historiografía, que nos permite entender un poco cómo se va planteando la investigación histórica, luego va a aparecer el materialismo histórico, ¿no? Con Carlos Marx. En principio, no fue muy impactante lo que Marx dijo en el siglo XIX. Se le va a dar peso después que Marx muere, sobre todo a comienzos del siglo XX. Pero indudablemente que el materialismo histórico es una vertiente muy importante dentro de la historiografía. Y Marx planteaba que las ideas no son las ideas las que originan a los hechos, sino que el hombre vive en determinadas condiciones materiales y son estas las que originan sus ideas. Eso es el materialismo, es decir, el principio de todo el movimiento del cambio no son las ideas, es la realidad, eso es lo que el hombre hace, lo que el hombre construye. Aquí la historia se va a entender como un proceso dialéctico donde va a haber movimiento, cambio, pero también con una visión lineal del tiempo. Fíjense, una visión lineal que ya se había planteado en la Ilustración, una visión lineal que ya se había planteado en la época medieval
pero con otro sentido, no es el mismo sentido. Aquí la visión lineal del tiempo es un continuo de modos de producción, modos de el hombre crear la riqueza y distribuirla, que inevitablemente va a conducir a el comunismo, lo que creía Marx. La meta es el comunismo. Y retomando a Michelet, el romántico francés, Marx también reivindica la idea de una historia como totalidad social. O sea, los hechos deben comprenderse como parte de un todo, donde la estructura económica, para los marxistas, es determinante. La estructura económica determina todos los demás procesos que van surgiendo en el devenir de los pueblos. Bueno, para cerrar esta reconstrucción de la historiografía, el siglo XX comienza con una renovación muy importante que todavía tiene sus repercusiones hoy en día. Y en Francia aparece la Escuela de Annales con Lucien Febvre, Marc Bloch, Fernand Braudel y Jacques Legoff. Son dos o tres etapas por las que transita esta escuela. Lo importante es entender, primero, que la historia entra en diálogo con otras disciplinas, así como la diplomática, la heráldica, en la época del siglo XVII, entraron a nutrir el método histórico. Estos historiadores dicen, bueno, nosotros tenemos que entrar en diálogo con la economía, tenemos que entrar en diálogo con la politología, con la filosofía, con todas las disciplinas, porque todas las que tengan que ver con el hombre, todas las que procuren entender al hombre, pueden ayudar a la historia, pueden ayudar al historiador a acercarse a su objeto de estudio. Y eso generó un impacto muy positivo porque vino a enriquecer la forma en que se condujo a partir de ese momento el método histórico. También Annales nos dice que las fuentes del historiador no son únicas y exclusivamente los documentos, ¿ya? Es decir, todo lo que el hombre deja como huella debe servir para entender el pasado, para entender la relación del pasado con el presente. El hombre en su paso no deja solamente documentos, deja vestigios arquitectónicos, deja el arte, deja una serie de signos que pueden interpretarse. Y la historia con las ciencias auxiliares puede dar una interpretación amplia de esas huellas o vestigios. También Annales se opuso a una historia política episódica que en el pasado fue muy común, sobre todo con la historiografía positivista. Una historia centrada en personajes, una historia centrada en el tema político. Y ellos dicen, no, tenemos que ir a una historia de lo social como categoría para integrar todos los aspectos del ámbito social del hombre, lo político, lo cultural, lo económico, etcétera, todo integrado en esta categoría. Porque hay que buscar una comprensión global e integral. Entonces, claro, esto también va a hacer que se amplíen los campos de investigación, por lo de la interdisciplinaridad, por no ver la historia simplemente como un cúmulo de aspectos anecdóticos, sino una búsqueda de respuestas para entender al ser humano como ser histórico, o sea, como ser en devenir en el tiempo. Más o menos, hasta las primeras tres décadas del siglo XX, tendríamos allí un esbozo de lo que es la historia de la historiografía en términos muy globales, muy generales, ¿verdad? Hemos visto cómo la historia va avanzando por varias etapas y que en esas etapas en algunos momentos se reconoce su dualidad como ciencia y como arte, en otras no se reconoce, no se descubre, pero como planteamos en la premisa inicial, es importante que el historiador entienda, asuma que su labor combina
esas dos dimensiones. Y donde eso se expresa es justamente en la investigación, cuando se aplica el método histórico. El método histórico no es, digamos, no debe ser un método rígido, sino que debe ser un método que incluya, como decían los historiadores de anales, la riqueza de otras experiencias, ¿no? La riqueza, por ejemplo, de lo interdisciplinario. Entonces, para hablar un poquito, porque me pidieron que hablar un poco de esto, para hablar un poco de la investigación histórica, bueno, hay que remitirse al método histórico. Este método que comenzó a cuajar en el siglo XVII y que se termina de dibujar en el siglo XIX. Más o menos, ¿cómo se orienta una investigación en historia? Bueno, la investigación en historia nace como en todas las áreas, nace con una duda. Hay una inquietud, hay unas preguntas iniciales. Partimos de una hipótesis. Para tener una duda, para tener una hipótesis, para fijar un tema, debemos manejar un conocimiento básico de eso que queremos investigar. O sea, de entrada debe existir un conocimiento básico, ¿verdad? Como decíamos de los prejuicios. ¿Qué idea tengo yo sobre eso que quiero investigar? ¿Qué me impulsa? ¿Qué me motiva a conocer ese aspecto del pasado? Eh, hay que partir de una noción preliminar que es la que me va a impulsar a buscar las respuestas. Teniendo esa inquietud, y si no se es historiador, buscar la formación para conocer ese aspecto de la realidad en el pasado que quiero estudiar, porque hay un contexto, o sea, hay un marco social, hay un marco temporal, donde se sitúa el objeto, donde se sitúa lo que a mí me interesa conocer, pero yo no me puedo acercar de entrada sin manejar digamos, las referencias globales, iniciales de ese problema. Cuando ya yo tengo más o menos eso listo, vamos a lo que llamamos las operaciones de observación y análisis. También, como ocurre en otras áreas, tenemos que acometer una revisión bibliográfica, un arqueo bibliográfico, conocer lo que se ha escrito sobre el tema, hacer ese balance de cuál es el conocimiento existente, qué tanto se ha avanzado, qué tanto se conoce sobre ese tema para estar seguro de que tenemos una laguna, para estar seguro de que queremos, de que tenemos algo con el que podemos aportar. Bueno, en los historiadores tradicionales comienzan allí a organizar sus fichas. Eso parece una cosa del pasado, pero en todo caso el computador ayuda mucho, ¿verdad? Entonces habría que ordenar la información que se ha recopilado, se tiene que organizar para hacerla aprensible, ¿no? Para hacerla manejable. Podemos trabajar con unas categorías, podemos trabajar con unos temas y unos subtemas, pero hay que ir organizando para irle dando forma a la explicación del problema que queremos trabajar. Cuando ya tenemos eso resuelto, podemos decir que vamos a precisar el tema, vamos a delimitar el tema, ya vamos a tener mayor claridad, ya sabemos que se ha escrito, ya sabemos más o menos hasta dónde se ha trabajado el tema, podemos delimitar. A partir de allí, entonces, tendríamos que hacer contacto con las fuentes primarias. O sea, cuando hablamos de fuentes primarias estamos refiriéndonos a todo lo que tenemos del pasado como evidencia, como huellas. Por supuesto que los documentos son muy importantes, pero puede ser, dependiendo de la época que trabajemos, que tengamos acceso a otro tipo de fuentes. Fuentes que tengan que ver con el arte, fuentes que tengan que ver con la música, videos, la prensa. Hay muchas, hay
muchas maneras de encontrar huellas del pasado. Y la habilidad del historiador está en descubrirlas, salir al encuentro de esas huellas. Cuando ya tenemos esas huellas en nuestras manos, que también las hemos fichado o hemos organizado la información en el computador con temas, subtemas, variables, hay que comenzar a depurar. O sea, tenemos que ver esto del momento de la autenticidad y veracidad, que forman parte de las operaciones del método crítico. O sea, tenemos que ver si el documento realmente viene de esa época o no. Eso tiene que ver con la diplomática. Y tenemos que ver también si lo que dice el documento es cierto o no es cierto. Ya anteriormente decíamos, bueno, ¿y cómo hacemos eso? Tenemos que comparar, tenemos que contrastar las evidencias, tenemos que cruzar la información para depurar. Y lógicamente, que una fuente válida primaria de la época me puede responder esa inquietud mucho más que una fuente secundaria, que es la obra que alguien haya escrito. Puede ser que alguien escribió una obra sobre ese tema, pero se equivocó, porque hemos encontrado una fuente directa que está diciendo lo contrario. Y aparte, esa fuente directa la hemos contrastado con otras fuentes y no vemos que haya contradicción. Bueno, sí, teniendo ya claridad de qué tenemos en cuanto a la veracidad de la fuente, haciendo ya los contrastes de testimonio, tenemos que ir al momento hermenéutico, que es el momento de interpretación. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Bueno, lo vamos a interpretar a partir de las nociones que nosotros manejamos en el presente. Nos vamos a acercar al pasado, pero desde la óptica del presente, porque justamente la historia trata de eso. La historia trata de un diálogo entre el presente y el pasado. Y cada generación tiene que reescribir la historia, dicen los historiadores clásicos. Cada época debe reescribir la historia, porque es que cada época, cada generación tiene unas inquietudes sobre el pasado, tiene unas dudas, tiene una necesidad. No siempre son las mismas necesidades, no siempre son las mismas dudas. No siempre nos interesó la democracia, por ejemplo. Bueno, porque vamos a estudiar la democracia en épocas pasadas, bueno, porque quizás vivamos en un sistema democrático, pero en el pasado los que vivieron en otra época quizás vivían en dictadura. En fin, cada época exige que el historiador dé respuesta. Entonces vamos a la fase de interpretación, a la fase hermenéutica. Después vamos a la síntesis, que busca la explicación, que busca el nivel de la comprensión, ¿no? Vamos a ver las relaciones causales. Es decir, estos hechos que estamos estudiando, cómo se relacionan, cuál es el origen de esos hechos, cómo ayudan a entender estos hechos del marco general, integral del proceso histórico. Y lógicamente que ahí hay que manejar argumentos, porque el historiador, cuando hace el relato, presenta evidencias. Las evidencias, como hemos dicho, están en esas fuentes primarias. El historiador tiene que argumentar, el historiador tiene que partir de esas fuentes para presentar las evidencias, porque para que sea válido el discurso de la historia, tiene que ser verificable. Y la única manera que hay para verificarlo es a través de las huellas, de los vestigios, de los testimonios que hemos encontrado. Y la mejor manera de sacar provecho a esas huellas, a esos vestigios, es el trabajo del historiador de la mano con las disciplinas que tengan que ver con lo que él está estudiando. Imagínate estudiar una época distante donde no existía la escritura, pues eso implica trabajar con la arqueología, eso implica trabajar con la antropología, pero es competencia también del historiador, porque la historia como problema no nace con la escritura. La historia es anterior, la historia como proceso aparece cuando el hombre toma conciencia del tiempo.
vaya usted a saber cuándo, ¿verdad? Pero ese hombre primitivo dejó, dejó huellas en cuevas, dejó pinturas, dejó instrumentos líticos que hablan de una tecnología rudimentaria, etcétera. Pero todo eso, si se sabe interrogar, da una respuesta y permite una explicación del pasado. Por eso no es simplemente describir. La historia no se puede quedar en describir como quizás como lo plantearon los historiadores de la escuela alemana. No, no se puede quedar en un plano descriptivo. Tenemos que llegar a un plano interpretativo o de explicación. Y cerramos, hay que elaborar, hay que presentar el relato, hay que hacer un texto. Y ahí es donde viene la destreza narrativa del historiador, que se asocia con el componente artístico al que nos habíamos referido cuando hablábamos al inicio de esta conferencia, ¿no? Es decir, cómo plasmo por escrito un discurso que refleje los resultados de un método, pero que al mismo tiempo llegue al lector, porque el historiador también tiene la tarea, la misión de ser entendido, de que se capte lo que él quiere transmitir. Para eso hay que tener habilidad, para eso hay que saber escribir, porque hay, hay una plasticidad en el relato histórico y el historiador tiene que manejarlo. Por eso el historiador que esté vinculado con la literatura tiene mayor facilidad. Pero entonces no es solamente estar vinculado con la creación artística literaria, sino que el historiador tiene que estar vinculado con el método, y el método histórico es un poco resbaladizo, porque la pretensión del historiador no le da, no le da para tanto y tiene que recurrir a otras disciplinas, tiene que buscar insumos en otras experiencias. Y, y como les indicaba, no hay una, no hay una verdad definitiva en la historia. Por eso el debate, ¿no? Si es ciencia o no es ciencia, no hay verdad definitiva, porque la explicación que podamos dar hoy sobre un aspecto del pasado, luego va a tener otra connotación y hasta una respuesta distinta, porque eh, el que lo va a hacer en el futuro va a tener otros códigos, otros prejuicios, va a tener otro horizonte y posiblemente encuentre cosas que hoy no vemos, no vemos. Entonces, la historia da respuestas a través de un método ordenado, pero esa verdad que se logra es una verdad que, que al final va a ser superada, ¿no? Y eso es parte de la ciencia también. Es decir, eh, por muchos siglos, por muchos años, las teorías de Newton eran sagradas. Y llegó Einstein y todo aquello quedó superado, ¿no? O sea, quienes han hecho estudios en el campo de la epistemología pueden dar fe que eso ocurre, ¿no? Y no es un problema solo de la historia, es un problema de todas las áreas del conocimiento. Coloqué allí una imagen de un trabajo que se puede consultar en el enlace que aparece allí abajo. Bueno, ahí hacemos una explicación un poco más detallada sobre estos temas que hemos tratado hoy, sobre estas reflexiones. Ahí hay información sobre el método histórico, ahí hay información sobre las distintas corrientes historiográficas, con una síntesis, ¿no? Porque son temas muy amplios y, y este trabajo pues se pensó en los estudiantes de historia, se pensó en quien quiera acercarse por primera vez a la historia que, como hemos dicho, es ciencia y es arte. Bueno, a mí me dijeron que era media hora, no sé si me pasé, pero podemos ir hablando, conversando un poco sobre lo que he indicado. Te oigo.
Decía que era, claro, originalmente era media hora y llegamos a 55 minutos, pero estuvo bien. Hiciste un recorrido interesantísimo. Y quiero quedarme con la última expresión que diste. El método histórico es resbaladizo. Eso me gustó, porque entonces me invita a pensar en lo siguiente. ¿Cuál es el lugar, Reiber, que ves para el discurso en la investigación histórica? Al ser tan resbaladizo, trabaja con palabras. Si trabaja con palabras, necesariamente toca el discurso. Entonces, ¿cuál es el lugar que tiene el discurso en la investigación histórica y cómo ese método lo atiende? Bueno, el lugar que tiene es importante, ¿no? Algunos historiadores del siglo XIX se agruparon en una corriente que se llama el historicismo. Y los historicistas decían que la esencia del hombre es ser histórico. O sea, Habermas dijo, siguiendo la tradición hermenéutica, que la esencia de nosotros es el lenguaje. ¿Verdad? Bueno, pues a unos historiadores se les dio por decir, no, la esencia del hombre es ser histórico. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres temporales y la temporalidad implica cambio y la temporalidad también implica continuidad. Parece una contradicción, pero es así. El tiempo de cualquier sociedad es una mezcla de cosas que permanecen y cosas que cambian. O sea, hay cosas que cambian lentamente y hay otras que cambian muy rápido. Entonces, el discurso de la historia está para ayudarnos a entender esa condición temporal. El hombre en el tiempo no es un ser definitivo, ¿no? Sino que es un ser transitorio. Y ese tránsito lo lleva a experimentar cosas, le lleva a introducir novedades, lo lleva a intentar conservar cosas que para él resultaron válidas, pero habría que ver en el paso de las generaciones cómo se asienta eso, ¿no? Entonces la historia está para ayudarnos a entender eso. O sea, la historia está para darnos algunas luces, algunas respuestas sobre el hecho de que somos temporales y que nosotros en el presente, este presente, que a la vuelta de unos minutos es pasado, este presente está conectado con el pasado. Porque de ese pasado próximo o lejano venimos. En ese pasado próximo o lejano están las bases de lo que hoy somos. Entonces, claro que es válido acercarnos a esas bases para entender lo que hoy somos. No nos va a dar una respuesta definitiva, pero sí nos va a orientar. Esa es la labor del historiador y de la historia. Es decir, la historia está para orientar. Cicerón en la antigüedad decía, historia maestra de la vida. Bueno, algo de eso hay. No es así del todo, porque por más que uno se sepa la historia, más que alguien conozca su pasado, comete errores. Igual va a cometer errores, ¿verdad? Habrá menos probabilidades, pero va a cometer errores. Y sí, la historia maestra de la vida, porque orienta, ayuda a entender que somos seres que cambian, sobre todo en lo social, porque la historia no estudia aspectos personales o individuales, la historia lo estudia el cambio en el ámbito del conjunto social. ¿Okay? Muy interesantísimo. Y a propósito del conjunto, Reiber, me llama la atención que insistías en la necesidad de crear conjuntos, de trabajar con huellas, y te pregunto, ¿qué relación, qué posición tienen allí los datos, Reiber? ¿Qué rol cumplen los datos en la construcción de ese conjunto histórico? Bueno, los datos están en los documentos, los datos están en las huellas. Yo les decía que en el siglo XIX se creía que los documentos era lo único, pero con la Escuela de Anales, ellos nos enseñaron que no, que teníamos que ampliar la mirada y trabajar con todos los vestigios. Esos datos están allí. Después, a mediados del siglo XX, van a surgir corrientes, sobre todo en Estados Unidos, que trabajan la parte más cuantitativa de la historia. Es decir, historiadores que se especializaron y comenzaron a estudiar fenómenos como crisis económica y utilizaban datos, utilizaban estadísticas, utilizaban información oficial sobre el desenvolvimiento de las economías.
y buscaron cuantificar. Eso se llamó cliometría. Fíjate, ¿no? Clio, la diosa, la musa, Clio, la musa de la historia de la antigüedad, ellos muy creativos, porque de eso se trata la historia. Ellos dijeron, bueno, nosotros somos los de la cliometría. Y entonces ellos trataron de medir, de cuantificar, de meterle a la historia el dato estadístico, que en el pasado no estuvo muy presente, ¿no?